Hoy el secretario de nuestro comité ejecutivo extractado, el doctor José Said. El 3 de octubre pasado falleció en España, su patria, Alejandro Nieto García. Fue un jurista excepcional, un maestro para todos quienes estudiaron sus obras, presenciaron sus conferencias o simplemente pudieron conversar con él. La incomparable profundidad de su obra fue el producto de su mente brillante, su conciencia honesta y del rigor científico que exhibe toda su producción jurídica y extrajurídica. Visitó Argentina en varias oportunidades, dictó cátedra y fue jurado en concursos docentes en algunas universidades. Nuestra asociación fue honrada con su colaboración en el número 4 de la revista de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo en el año 2008, que tituló El derecho administrativo ha perdido su rumbo, cuya vigencia se mantiene sin merma. Generoso para brindar su conocimiento, maestro siempre, se abría al diálogo sin cortapisas ni concesiones. Al pronunciar su discurso de investidura como doctor honoris causa por la Universidad Carlos III, dijo: soy de aquellos que quisieran ser tenidos por juristas justos y no como meros hombres de leyes. Tan es así que honrado hasta el colmo me sentiría si en lugar de haber concedido un inmerecido título de doctor honoris causa, hubiera recibido un imposible título de doctor justitiate causa. Descanse en paz, maestro Alejandro Nieto. Nuestra asociación despide al jurista justo, a quien será por siempre doctor justitiate causa. Ahora vamos a lo nuestro, al motivo central de nuestra convocatoria, en donde, en primer lugar, quiero, por última vez en esta quinta conferencia de nuestro primer ciclo de conferencias de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, agradecer a la Universidad Nacional del Litoral, a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la continua colaboración, apoyo y acompañamiento para que estas actividades se puedan estar materializando a través de esta tecnología y de sus colaboradores siempre dispuestos a acompañarnos. En segundo lugar, justamente destacar que hoy, con la conferencia del doctor Justo Reina, que muchos saben, yo carezco de total objetividad para hablar de él porque es mi hermano, es la quinta conferencia y la última de este ciclo que nació con una idea de un integrante de nuestro comité, el doctor Alberto Sánchez, que fue quien inauguró justamente también el ciclo con la primera conferencia. Luego fue el doctor Fernando García Puyés, el doctor Pierino Stucci, Juan González Mora y hoy entonces Justo Reina. No quiero tampoco dejar pasar, y ya la dejo en el uso de la palabra a nuestra presidenta del FORJAD, el Foro de Jóvenes Administrativistas, no quiero dejar pasar la invitación para este viernes, para todos los jóvenes administrativistas que se sumen a la actividad que todos los años organizan con un gran entusiasmo y que en esta oportunidad se va a concretar en forma híbrida y en lo presencial va a estar desarrollándose en la ciudad de La Plata. Y por último, invitarlos también muy especialmente a nuestras jornadas, las 49 jornadas nacionales y 18 Congreso Internacional de Derecho Administrativo, que se materializará también en forma híbrida en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Rosario, en la ciudad de Rosario. Necesitamos de la compañía de todos ustedes, de la que hemos sido, o con la que hemos sido honrados durante todo este ciclo de conferencias. Y bueno, estaremos preparándonos, como venimos diciendo, a través de todas estas actividades a un año, el que viene, que intentaremos que sea muy intenso y muy fructífero, porque en realidad estaremos festejando los primeros 50 años de nuestra Asociación Argentina de Derecho Administrativo. Así que bueno, no los demoro más y los dejo entonces en la compañía, como les decía, de la presidenta del Foro de Jóvenes Administrativistas. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Es un honor para mí presentar a Justo Reina, quien también es parte de mi familia.
Así que comienzo con ello. El profesor Justo Reina es doctor en Derecho por la Universidad Nacional del Litoral, titulada su tesis Derecho Administrativo Multidimensional, Redes Interadministrativas para la Tutela Especial de Derechos Fundamentales. Es profesor titular por concurso de la Cátedra A de Derecho Administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, director de la maestría en Derecho Administrativo y de la carrera de especialización en Derecho Administrativo de la misma facultad, tanto en su sede de Santa Fe como Paraná, director de seminarios del doctorado en Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, consejero directivo de la Red Docente Euro-Latinoamericana de Derecho Administrativo, REDOEDA, ha sido presidente de esta Asociación Argentina de Derecho Administrativo, es miembro de la Comisión Académica del Doctorado de Derecho Administrativo Iberoamericano, con sede en la Universidad de A Coruña, Está bien, Mili. director, tutor y Listo. jurado de tesis doctorales, conferencista y disertante y autor de muchísimos artículos de la materia. El tema con el que hoy nos acompañará es el núcleo mínimo de los DESCA como partícula elemental del derecho administrativo contemporáneo. Al finalizar se podrán realizar preguntas por el chat o en vivo y a su vez más o menos dentro de unos minutos cargaremos en el chat también la asistencia para todos aquellos que quieran completarla. Así que bueno, justo te damos la palabra. Milagro, muchísimas gracias. Eh, Muy contento de poder aportar para la Asociación Argentina, muy contento de que Eduardo esté aquí, de que Milagros me presente. Para mí es una cuestión especial porque son las historias de vida. La estoy viendo de muy pequeña, de familia, la estoy viendo en todas sus situaciones de crecimiento, en todos los aspectos, y he sido testigo de todo su proceso de crecimiento y he disfrutado y disfruto mucho ese momento. También estoy muy contento de ver a integrantes del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, ver a profesores y profesoras amigas, ver a exalumnos que están participando. Digamos que es como que quita soledad y aunque sea por los medios electrónicos ayuda mucho en estos procesos vitales y procesos del derecho. Así que por un lado nada más que agradecimientos y también a todos los asistentes, pero en realidad yo he pedido que pongan esa placa porque también quiero hacer un pedido. Yo generalmente en los agradecimientos y en las introducciones o formulo pedidos que en realidad tienen la idea que sea una conexión con el desarrollo del tema elegido. El tema elegido en realidad es una etapa más, son muchos años que se está trabajando sobre estas aristas, con algunos puntos, con otros puntos, pero hoy, eh, así como en este año he tratado de avanzar, eh, he elegido un marco teórico, he elegido apostar a iniciar un proceso de definición dentro del derecho administrativo del núcleo mínimo de los derechos económicos, sociales y culturales relativos a un grupo o a determinadas personas y definirlo como una partícula elemental del derecho administrativo contemporáneo. Cuando digo esto, es esa foto que se ve allí, que después en todo caso la saco, pero pediría que se tenga, que se tenga presente desde ahora, porque posiblemente en el inicio, y si Dios lo permite, en el final también, terminaré con eso. Eso es nuestro hogar. Es la foto más lejana de la Tierra, la tomó la sonda Voyager 1 en la década del 90, en 1990, a 6.000 kilómetros de la Tierra. Carl Sagan insistió mucho, peleó mucho a la NASA para que diera vuelta y se pudiera sacar de esa foto antes de que se perdiera por fuera del sistema solar. Es la casa, eso somos todos. Es como en autor del libro del pálido punto azul, eso es una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Cuando uno sacala si querés, pero pediría que traten de imaginarla, esa pequeña mota de polvo, se puede sacar si querés, es que dispara, porque
Se da la paradoja, fue paradigmática para el desarrollo de la ciencia. Nosotros que estamos allí dentro de esa pequeña mota de polvo, la podemos ver desde dos lugares. Y vemos lo complejo de lo invisible por lo grande o de lo invisible por lo pequeño. Si uno ve esa pequeña mota de polvo, puede ver pueden disparar distintas palabras. Puede pensar en medio ambiente, puede pensar en mercado, o sea, se puede pensar en libertad. Se puede pensar también en libertad, pero en libertad solidaria. Se puede pensar en dignidad humana, se puede pensar en fraternidad, eh, en derecho administrativo social, como una serie de expresiones o de palabras que están en juego cuando ve uno esa pequeña mota de polvo o esa pequeña totalidad. Yo prefiero, eh, cuando la veo, a mí se me dispara personalmente el concepto de unicidad. De unicidad en el sentido de que cuando vemos esa pequeña mota, estamos viendo algo que es en realidad invisible, pero que representa un sistema complejo. Y presenta un sistema complejo donde cuando pensamos en este globo, en esta Tierra como componente de sistemas mayores, eh, lo que no podemos ver es que la comunicación que hay dentro de esa pequeña mota está construida sobre parámetros racionales y básicamente desconocidos. Todo lo que se comunica en lo que vemos, en lo que observamos, está limitado eh, por los ojos del cuerpo y está limitado por la razón. Es mucho más, es mucho más de lo que nos rodea como integrantes de esta totalidad, es mucho más lo invisible que lo visible. Nos resulta muy difícil comprender estos parámetros de invisibilidad que es donde tenemos que trabajar. Si nosotros partimos de esta perspectiva, esto me parece que solamente desde una situación de perspectiva se puede pensar el derecho administrativo contemporáneo. Es como que el título del núcleo mínimo de los derechos económicos, sociales y culturales como partícula elemental del derecho administrativo contemporáneo, desde la óptica del desarrollo tiene una introducción, se da vuelta. Y vamos a hablar del marco teórico, el marco teórico elegido de lo que se puede estimar como opción dogmática de en qué consiste el derecho administrativo contemporáneo como marco teórico, después entrar en el marco conceptual de lo que constituye el núcleo mínimo de derechos económicos, sociales y culturales como categoría especial, adelanto de nuestro derecho administrativo como una verdadera categoría del derecho administrativo que no desplaza su consideración de las categorías correspondientes o definidas por otras disciplinas jurídicas, y después continuar en lo que serían los efectos esenciales que tendría el reconocimiento de esta nueva visión o de esta nueva categoría o este avance o en la construcción de este concepto, pero más desde la óptica del derecho administrativo que desde las otras disciplinas como el derecho internacional, el derecho constitucional o las ciencias políticas. Cuando hablo del derecho administrativo contemporáneo, la opción que hago es siguiendo al profesor Javier Barnés en distintos artículos y en algunas conferencias, que él hace, para considerar el derecho administrativo contemporáneo, hace una especie de relato corto y parte del derecho administrativo clásico, el derecho administrativo moderno y el derecho administrativo contemporáneo, por así llamarlo, como un relato muy corto. Siendo dentro de lo que es el derecho del derecho administrativo clásico, en el siglo XIX, como el derecho administrativo de la defensa de los derechos individuales, pensemos en lo que nos rodea o cómo nacimos, en ese pacto originario constitucional con esa primer capa, de la defensa irrestricta a partir de Alberdi y de la defensa irrestricta de los derechos de propiedad, y para que tenga más actualidad también los derechos de libertad
con esa defensa irrestricta. Y esto hasta mediados del siglo XX, que él identifica el derecho moderno como el derecho de la defensa de los derechos colectivos. El primero está caracterizado por el derecho administrativo clásico caracterizado como una formalización o como un esfuerzo por una construcción formal, lo que ya sabemos, de la construcción del acto administrativo, del procedimiento, del control. En cambio, en el derecho administrativo moderno de la defensa de los intereses colectivos, a partir de la segunda mitad del siglo XX, es ya un derecho administrativo donde se produce lo que el profesor Barnés habla de la ruptura de los diques, la ruptura de los diques de la pirámide, el reconocimiento de los derechos colectivos pone en crisis toda una serie de categorías jurídicas vinculada al acto administrativo, al procedimiento, y obliga a pensar un derecho administrativo no tanto como el derecho de la aplicación de la ley, sino que también el reconocimiento de situaciones jurídicas subjetivas que van como capa posterior o como capa superior a esa primer capa de la defensa de los derechos de libertad y derechos individuales. Y plantea el derecho administrativo contemporáneo como el derecho administrativo de la cooperación y de la corresponsabilidad. Y así como también hay aquí ruptura de diques y hay, aquí lo que caracteriza este nuevo derecho administrativo contemporáneo de la cooperación y de la corresponsabilidad son los escenarios de incertidumbre que se producen a partir de la ruptura de distintos diques a los cuales no quiero hacer tanta referencia, pero sobre todo lo que ya sabemos o lo que hemos trabajado de manera reiterada en la pérdida, sobre todo en la pérdida de soberanía del legislador, en la creación del derecho y en la aparición de nuevas formas de producción jurídica, de reglas jurídicas y de estándares producidos por fuera de las fronteras nacionales, sea en el ámbito del derecho internacional o sea también por el ámbito de sujetos privados, como en el caso del Comité Olímpico Internacional, o las normas ISO, las normas IRAN, lo que se puede producir como reglas de derecho o reglas jurídicas, depende de su caracterización, por otro ámbito de producción. Pero lo que caracteriza este derecho de la incertidumbre es que hace como un nuevo desafío, vamos tratando de bajar a los puntos de conexión, produce este escenario de un nuevo derecho administrativo de cooperación y de corresponsabilidad, como él lo llama. Esto nos lleva a una nueva misión del derecho administrativo, a nuevos desafíos del derecho, en donde principalmente tiene que plantearse frente a la propia disciplina desde un punto de vista de un conocimiento, un abordaje de la disciplina con un conocimiento sistémico. Y por eso, cuando empezábamos en el inicio y yo pedía la perspectiva, esa pequeña mota de polvo, bajo un principio de unicidad, refleja la aparición de un sistema ya, desde una situación de perspectiva, la visión de un sistema complejo que se proyecta sobre todas las disciplinas, no solamente sobre el derecho. Esto significa que hay que analizar las categorías, las evoluciones de las categorías con el paso del tiempo, y la misión que tiene este derecho administrativo contemporáneo de encontrar las reformas científicas necesarias, producto de este nuevo escenario que no se daba tanto en la defensa de los derechos individuales, de propiedad y de libertad, y tampoco de los derechos sociales, sino en este nuevo escenario de un derecho administrativo de cooperación y de corresponsabilidad. Y además, con un reclamo del entorno, un reclamo social de efectividad y de efectivización. Estamos plenamente conscientes que el componente social está reclamando permanentemente la resolución de problemas, la resolución del problema concreto, y en donde se debe cambiar todos los paradigmas históricos de
de la construcción del derecho administrativo sobre, por ejemplo, determinados métodos. El propio Javier Barnés plantea que en la consideración del método debe recurrirse a otras disciplinas, debe ser multidisciplinar para manejar este escenario de incertidumbre. La administración dejó de ser la propietaria de la generación del conocimiento, el conocimiento está disperso por distintos lados. Y para mí, una de las líneas de trabajo en lo que plantea el profesor Barnés está trabajar la noción del método, pero no desde el constructivismo, sino desde el co-constructivismo, la psicología social, las ciencias de la educación. Todo plantea una directa relación de la persona con el entorno. Se ataca en estos modelos, la pérdida de la soberanía del conocimiento en la administración y además el principio de jerarquía como verdad o como modelo de competencia y jerarquía en donde aparece una corresponsabilidad transversal dentro de la propia administración y transversal hacia afuera, hacia la sociedad civil que exige cada vez más rendiciones de cuentas. Si uno ve eh, el, el paradigma de la consideración del desarrollo del derecho administrativo desde esta óptica, vemos que este sistema complejo, cómo se va desarrollando esta nueva búsqueda de categorías, o visto en esa situación de perspectiva, fíjate cuando yo decía las palabras que se disparaban a partir del análisis de la Tierra o del fenómeno de la sociedad como sociedad global en un escenario medioambiental que está en crisis, con un mercado que reclama. En estos sistemas complejos, lo que sucede, en esta aparente complejidad, lo que hay son atractores. Y en el planteo del profesor Barnés, como en el planteo que yo hago hoy, uno de los atractores principales es lo que aparece en la mitad del siglo XX, cuando después de la Segunda Guerra Mundial y después de las atrocidades de la guerra, se empieza a desarrollar el sistema interamericano y el sistema universal de tutela de derechos humanos. Entonces, aparentemente en este sistema jurídico que tiene un escenario de complejidad, visto en situación de perspectiva, funcionan atractores que tensionan y que llevan a definir y a luchar por hábitats constitucionales, por valores constitucionales, que son productos del desarrollo de estas facetas, de estas etapas cortas del derecho administrativo, en un derecho administrativo clásico, moderno y contemporáneo, que aparecen como capas sucesivas, pero está claro que en esta cooperación y en esta corresponsabilidad, desde el punto de vista constitucional, los atractores principales que tensionan el proceso de evolución del derecho administrativo, la dignidad de la persona humana, la centralidad de la persona humana, los derechos humanos, y en ese contexto los derechos económicos, sociales y culturales, y en ese contexto el nivel mínimo de los derechos económicos, sociales y culturales, funcionan como un atractor que nos va llevando y nos va condicionando para la determinación de las categorías y para la defensa de determinadas categorías en un hábitat jurídico inconstitucional. Ustedes saben que cuando en el giro del proceso de toda esta charla o de las clases o de los trabajos, estaba tan seguro de plantear como atractor el hábitat constitucional o los valores constitucionales, que es lo importante para definir a los derechos económicos, sociales y culturales y al núcleo mínimo o existencial de los derechos económicos, sociales y culturales, que en ese principio de unicidad uno no puede dejar, cuando dije las palabras, también aparece la noción de libertad, también aparece la noción de mercado, también aparece la noción de tensión o de puja entre derecho y economía.
cuando estaba preparando una clase, en una oportunidad, encontré en el año 2017 el impacto de las elecciones del efecto Trump y cómo el odio o cómo el rencor se convertían en el motor de cambio. Y se planteaba en el año 2017 cómo se vislumbraba después de una globalización hegemónica y después de una globalización contrahegemónica, una posglobalización donde la aparición de la libertad anticipa la guerra de Ucrania, anticipa el nacimiento de la derecha. Es decir, nosotros como operadores del derecho hoy tenemos atractores o valores constitucionales que se plantean desde el punto de vista jurídico. Pero cuando uno ve los debates y lee los diarios hoy, otra vez aparece el atractor de la economía, de la eficacia, de la resolución de problemas, de los mensajes de soluciones que ponen en tensión economía y derecho. Entonces, se hace vislumbrar que en esta construcción del concepto, todos aquellos que trabajamos el derecho debemos estar muy atentos para resolver este tipo de tensiones que se vislumbran entre economía y derecho reeditadas de la Argentina de la década del 89 o la década del 90, que se reeditan hoy. El punto de equilibrio va a ser la resultante de los debates y de la construcción de todos estos tiempos desafiantes que nos convoca. O sea que sin negar los atractores de economía y derecho como atractores contemporáneos de esa totalidad que nos están aquejando como operadores jurídicos, creo que debemos o debo o los grupos de investigación trabajar sobre la fortificación de estos conceptos. Y esto no es que se trabaja solamente este derecho, por ejemplo, hay índices reveladores de cómo aparece, no es un fenómeno de la Unión Europea. Cuando hablamos, hay como índices reveladores que permiten vislumbrar que efectivamente en la Argentina estamos viendo o viviendo el desarrollo de un derecho administrativo de la corresponsabilidad y, de la corresponsabilidad y de la cooperación. Yo hablo de Santa Fe y no es porque esté aquí, pero está Analía por allí, que con su laboratorio de innovación sostenible, desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, desde los posgrados, desde los procesos de enseñanza de grado, de pregrado, se trabaja permanentemente sobre un esquema de revisión de las pirámides y de las capas constitucionales de trabajar sobre las garantías y los derechos y la centralidad de la persona humana. Hay como Santa Fe aparece como fuerte, demostrando que de la dogmática se está trabajando, se está tratando de construir un derecho administrativo contemporáneo a partir de la revisión de los conceptos de jerarquía. Analía habla de redarquía, del burocratismo en sus grupos y en sus trabajos de investigación, es decir, revisando esos conceptos clásicos o formales donde la administración estaba pensada por sí y para sí, y no con diseños eficaces, complementarios de los otros, que apuntes a la corresponsabilidad, a la codirección, abiertos hacia lo interno y abiertos hacia la ciudadanía. Ahora, estos índices reveladores tomados así arbitrariamente o por opción, también son índices reveladores que lo permite la jurisprudencia. La jurisprudencia de nuestro máximo tribunal está trabajando con criterios, tanto en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en materia ambiental, como en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en los otros, vinculando o rompiendo los paradigmas de las dimensiones jurídicas focalizadas a un tipo de problema. La materia ambiental es paradigmática, piensen en el fallo de Mendoza Beatriz, o en el caso de la cuenca del río Atuel, o en el caso de Quística,
siempre está trabajando sobre las nociones de condena para acciones conjuntivas, siempre está trabajando la Corte en materia de medio ambiente, trabajando sobre la noción del federalismo de concertación y disponiendo acciones conjuntivas para entender la problemática de los incendios, la problemática de la cuenca o de la contaminación de Matanza-Riachuelo. Es decir, pensando ya por fuera de ese derecho administrativo clásico o dentro del derecho administrativo moderno, sino en este de la corresponsabilidad y el derecho administrativo de la cooperación. Presupone claramente, que es uno de los grandes desafíos, la existencia de estos distintos niveles de gobiernos que hacen diseños organizacionales y normativos para la defensa de intereses, bienes o valores previstos constitucionalmente. En las causas de derechos económicos, sociales y culturales, ¿a qué hora habíamos empezado, Milagros? ¿Cómo vamos de tiempo? A las 10 pasadas comenzamos. Bien. En materia de derechos económicos, sociales y culturales, yo voy a hacer algo más rápido. Los fallos son, para mí, Quivet Castro, el proceso que va de Quivet Castro a Esquivel. Quivet Castro que aparece en sus considerandos 8, 9, 10, 11 y 12 en la definición de los marcos jurídicos y los marcos normativos, pero sobre todo en el considerando 11, cuando reconoce a los derechos económicos, sociales y culturales como derechos que no son programáticos, sino que son operativos, con una operatividad derivada, que necesitan de una ley o de un acto del Poder Ejecutivo que disponga su implementación, y realiza un control de convencionalidad, realiza un control de razonabilidad. Recuerden de que era una persona en situación de calle con discapacidad y realiza un control de razonabilidad de sectores excluidos, donde califica a la garantía mínima, reconoce la categoría de la garantía mínima de los derechos económicos, sociales y culturales como una garantía mínima que es la frontera de la discrecionalidad estatal. Y para definir este núcleo mínimo o existencial, dice que se debe demostrar en este sentido una amenaza real de la existencia que afecte la existencia misma de la persona como tal. Fíjense cómo la categoría del núcleo mínimo aparece ya en jurisprudencia de la Corte, pero después, en diciembre del 22, con el fallo Esquivel, que en realidad deja firme una sentencia, pero hay un voto en disidencia, no un voto en disidencia, va por su voto el ministro Lorenzetti, hace una diferencia que en el control de la razonabilidad, eh, lo que se necesita es dar los elementos para que la persona en situación de exclusión atraviese y supere la situación de exclusión. En dos precedentes, en definitiva, está reconociendo la existencia dentro de los derechos económicos, sociales y culturales, la existencia de una garantía mínima de asegurar el nivel esencial de los derechos económicos, sociales y culturales. La consideración del núcleo mínimo de esta categoría jurídica siempre o básicamente se desarrolla desde la óptica del derecho internacional o del derecho constitucional. Hay una obra, una tesis doctoral de Chichurri sobre igualdad desatada, que para definir el concepto del núcleo mínimo se apoya en el artículo 28 de la Constitución Nacional sobre el principio de razonabilidad. A mí me gusta una filósofa de Estados Unidos, que es Caterina Young, que, que cuando dice que tenemos que definir esta categoría desde la filosofía del derecho, lo dice como que es un concepto en búsqueda de contenido. ¿Qué tenemos que hacer con esta nueva categoría? ¿Es una categoría del derecho administrativo de la cooperación y de la corresponsabilidad? ¿Es una categoría de derecho administrativo? ¿Cómo la categorizamos o dejamos que siga siendo un esfuerzo del derecho internacional, del derecho constitucional o de otras disciplinas jurídicas? Pero esta consideración que dice que es un concepto en búsqueda de contenido, pero que básicamente tiene que pasar
o eludir determinados retos. Y el primer reto es eludir cualquier intento de definición. Cuando yo hablo de un núcleo mínimo, de que, bueno, no lo tengo que definir, por lo menos de lo que dice de la filosofía. ¿Qué tengo? Que dice, tenemos que buscar conceptos, buscar nuevos conceptos que faciliten la determinación del contenido. ¿Cuál es el contenido? No me importa definirlo, no me importa caracterizarlo. Este es el primer reto, no definirlos. ¿Por qué? Porque necesito de otros componentes. Allí ya adelanto el desafío para el derecho administrativo. ¿Cómo lo tomamos como categoría? ¿Hacemos algún aporte o no hacemos algún aporte? El segundo reto es afrontar que cuando hablas de núcleos mínimos de derechos económicos, sociales y culturales, y que si queremos bajarlo al derecho administrativo, tenemos que tener en cuenta el policentrismo. El profesor Marchiaro trabaja muy bien en la cuestión de la consideración de los derechos humanos y ciudad, la noción de policentrismo. Es decir, se manifiesta en varios centros de decisión. Cuando vos hablas de núcleo mínimo, decís, yo lo voy a definir. Bueno, ¿cómo lo voy a definir? El segundo reto es tengo que afrontar que es policéntrico. Hay interdependencia. Cuando yo estoy con una afectación de una persona, un niño en discapacidad, en situación de calle o en crisis alimentaria, como en Esquivel, yo tengo policentrismo. No es solamente alimentación adecuada, no es solamente, porque hay también educación, hay salud, hay vivienda, hay una serie de garantías constitucionales policéntricas, que es un reto que debemos afrontar y que debemos solucionar para llegar a decir, no puedo definir qué es un núcleo mínimo de un derecho económico, social y cultural, porque esto es interdependiente y pasa por distintos órganos, competencias, jerarquías y procedimientos. Y cada uno tiene una competencia y un condicionamiento técnico como para poder decidir qué es en una pequeña parte lo que es el núcleo mínimo, pero este policentrismo que se manifiesta en varios centros hace como una verdadera dificultad para ensayar una definición única. Después habla de hay que tener en cuenta, hay que afrontar los parámetros o estándares que se producen, tanto en el plano internacional. Bueno, pero eso lo podemos dejar. Y después que hay que fijar cuál es el mínimo, fijar el mínimo esencial o límite de los límites. Y acá es importante decir, bueno, cuando se habla de la definición del núcleo mínimo, hay dos grandes canales, uno desde las necesidades y otro de los valores. La Corte pareciera en Kibet Castro que utiliza para definir el límite el primer canal, el de las necesidades, el que hace a la subsistencia. Porque dice, hace a la amenaza a que sea considerada la persona como tal. Pero sin embargo, en el voto que se ensaya en Esquivel, habla de que la persona debe atravesar y superar el estado de exclusión. Entonces pareciera que optara o que nos deja abierta la puerta de que si queremos definir el nivel esencial, no tenemos que ir a las necesidades, sino a los valores, otro tipo de consideración, la dignidad, el desarrollo humano. ¿Cuáles son mis obligaciones para definir cuál es el núcleo mínimo afectado en un caso concreto? Yo hago otro intento. Para mí, lo más importante es aceptar el desafío nosotros como administrativistas de que el núcleo mínimo de los derechos económicos, sociales y culturales es también una categoría jurídica de derecho administrativo. No es solamente internacional, constitucional y de la filosofía, sino que es nuestra. Es una categoría para mí central del derecho administrativo contemporáneo, de la cooperación, de la corresponsabilidad. No es menor, hay que identificarlo en los términos, funcionar como radar, identificarlo y empezar a trabajarlo. Si uno toma los fallos de la Corte, y esto no es mío, es una regla normativa. Cuando define la garantía mínima utiliza la expresión regla normativa. Estamos en el campo de las reglas, no de los principios. Pero estamos en el campo de las reglas cuando hablamos de las personas o grupos en especiales situaciones de vulnerabilidad. O sea, es como decir, en este campo de derechos económicos, sociales y culturales de grupos vulnerables en especiales situaciones de vulnerabilidad, el 75, inciso 22, conjuntamente con el 75, inciso 23,
Estamos en el campo de las reglas normativas. Aquí juega el derecho y yo lo debo interpretar con todos los estándares internacionales, con las observaciones generales del DEX, no me quiero ir, la observación general número 3, punto 10, los principios de Limburgo, las directrices de Matrix, es decir, todo lo que me sirva en los términos de la Corte para interpretar el derecho duro. Y todo ello nos va a llevar a que en estas especiales personas o grupos objeto de tutela especial, cuando hablamos de núcleo mínimo, estamos hablando de reglas normativas, de reglas obligatorias, de una obligación jurídica, de relaciones jurídicas particularizadas, donde hay un verdadero deber de prestación que sale del campo de las políticas públicas y del campo del legislador y del campo de la discrecionalidad estatal. O sea que hay que hacer una diferencia no solo sobre el derecho económico, social y cultural y el nivel esencial, sino también el derecho económico, social y cultural de las personas o grupos objeto de tutela especial de los otros que no son objeto de tutela especial. Cuando hablamos de ese tipo de objeto, de personas o grupos objeto de tutela especial, 75, inciso 23, y toda la convencionalidad a ellos inherentes, a la pobreza extrema, ahí estamos hablando que estamos en el campo de las reglas normativas, en el campo del derecho. Estamos hablando de las obligaciones jurídicas particularizadas como deberes de prestación positiva, inherentes a la subsistencia o inherentes a los valores. Ya después veremos, o será el caso concreto con el cual se debe definir. Para los que les interesa, podemos también decir, bueno, en este tipo de categorías es un concepto jurídico indeterminado. Y hablar de y bueno, y digamos que es un concepto jurídico indeterminado que se identifica en el margen de apreciación, que hay un proceso de cognición e interpretación para arribar a una solución justa y decir cuál es, en este caso para mí, lo valioso de esta categoría como categoría jurídica del derecho administrativo y unido a esa noción de cómo uno ve esa pequeña mota de polvo, es que esto refleja una partícula, pero dentro de las partículas que se llaman las partículas subatómicas, que son las partículas más pequeñas, y dentro de esas partículas, esto de la física cuántica o de la mecánica cuántica, hay algunas que se llaman bosones, y son partículas, lo más pequeño, y hay algunas partículas que son portadoras de fuerza. Son portadoras de fuerza, transmiten fuerza, explican la interacción de las partículas, pero sobre todo crean masa. Los bosones tienen fuerza, se mueven, relacionan las partículas y crean masa. Por eso yo utilicé la expresión partícula, porque cuando se trata del nivel esencial de personas o grupos objeto de tutela especial en especiales situaciones de vulnerabilidad, acá opera como las partículas. Acá es un universo invisible, pero que no deja de ser una realidad que debe ser determinada en el caso concreto. Cuando digo que es una partícula y digo que es una categoría jurídica de derecho administrativo, porque es una regla de derecho que en realidad tiene distintos efectos. Cuando aparece en un caso concreto, individual o colectivo, de estas personas o grupos en especiales situaciones de vulnerabilidad, provoca lo que en derecho, en teoría general del derecho, sería el nacimiento de una relación jurídica compleja, pero compleja y plural. Porque en realidad es plural porque hay distintos sujetos obligados. No hay solamente legitimados activos plurales, sino que también hay legitimados pasivos plurales. El avance que hay de Quivet Castro Esquivel como desarrollo, como índice revelador del tratamiento del nivel mínimo de los derechos económicos, sociales y culturales, que en Esquivel, aunque sea en voto o aunque saliera con plancha, los sujetos demandados era la República Argentina, la provincia de Buenos Aires y la municipalidad de Quilmes. Y salen condenados los tres a una actuación conjunta para atender una crisis alimentaria de 7 hermanos, 5 hermanos,
no me acuerdo específicamente, pero hay 3 legitimados pasivos que son condenados a una actuación conjunta. Entonces, fíjense cómo la afectación del nivel esencial, la alimentación adecuada de grupos o personas en especiales situaciones de vulnerabilidad, en el caso concreto lo que hacen nacer es una relación jurídica de derecho administrativo de sujetos plurales, donde hay distintos obligados de distintos niveles de gobierno. Con lo cual, hay un nacimiento no solamente de una relación jurídica multipolar, sino que también hay el nacimiento de un sistema jurídico complejo, porque hay distintos niveles de gobierno, en este efecto, esta partícula que junta masa, y se tiene que producir un diálogo de fuentes, diálogo de organizaciones, diálogo de fuentes, diálogo de derechos, ya no es más el derecho administrativo nacional, ni el derecho administrativo provincial, ni el de la municipalidad de Quilmes, que debería colonizar a los otros por fortaleza económica o por fortaleza política. En definitiva, cuando se produce la tensión entre economía y derecho en la década del 90, aparecieron las leyes de administración financiera, la 2476 en la provincia de Santa Fe también. Había que administrar el gasto, había que gastar menos, había que ordenarlo. Y fue muy bueno, fue muy bueno. Y había unidades rectoras centrales en materia presupuestaria, en materia contables, transversalizaron la administración, porque el atractor era la economía. Y había unidades rectoras centrales, una autoridad de aplicación, los ministerios de economía y después la parte presupuestaria, la parte contable. Entonces, todos los servicios de administración financiera tenían una doble dependencia del ministro y además del ministro del área competente. ¿Por qué? Porque la tensión entre economía y derecho y la eficiencia en el gasto público hacía que debíamos transversalizar. La pregunta es, si reconocemos o reconocimos por razones de economía, no hay un atractor constitucional a partir de la reforma de 1994. No hay un atractor de este sistema complejo que nos diga, como operadores jurídicos, señores, por favor, piensen también que debe haber una unidad rectora central para la tutela de situaciones especiales, de terapia intensiva, de personas o grupos en especiales situaciones de vulnerabilidad. Esto no es una unidad rectora central, no debería estar en todos los niveles de gobierno para que los casos estructurales no fracasen, porque los jueces cuando mandan las comunicaciones no tienen a quién dirigirse. No debe haber un espacio organizacional y de procedimientos que instrumente y desarrolle las redes de composición para atender puntualmente y que definan desde el punto de vista del derecho administrativo en el caso individual o concreto cuál es el alcance, cuál es el límite del nivel mínimo de los derechos económicos, sociales y culturales afectados en este caso concreto, tensionando con otros derechos. Pensar en una administración diferente o pensar solamente como idea en estos atractores sobre la teoría de la organización y del procedimiento de redefiniciones, porque es posible que si esto que asistimos como argentinos de tensión entre economía y derecho quede en agua de borraja por una pérdida o por un abandono o porque no supimos como operadores del derecho administrativo de generar respuestas para la tutela de la centralidad de la persona humana afectada individualmente en casos individuales o colectivos. Nada más. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Justo, por, por todo tu desarrollo. Ahora dejamos abierto si hay alguien que quiera realizar alguna pregunta.
No sé si se escucha, Mili. Se escucha, Anita. ¿Se escucha? Bueno, simplemente justo, bueno, primero felicitaciones. Yo creo que hoy los temas pasan por abrir la cabeza y plantearlos en su cuadro. Y te gustan diferenciales y esas partículas debían ser captadas por el derecho administrativo o por el derecho constitucional o por el derecho internacional. Vos pensabas o pensás que puede ser captados por el derecho administrativo. ¿Te parece que esta complejidad puede llegar a soslayar el tema interdisciplinar, no solamente respecto de otras disciplinas jurídicas, sino fundamentalmente con el soporte de disciplinas no jurídicas? Sí, claro. Sí, claro. Yo creo que sí, porque eh, a mí me parece que lo que hay que consagrar normativamente, y sobre todo en los ámbitos provinciales, que a lo mejor es más fácil, es consagrar normativamente la obligación de actuación conjunta para cumplir la obligación mínima, para cumplir lo que dice la Corte, de personas o grupos en situación. Y después, esta multidisciplinariedad es inherente cuando vos vas a definir, Anita, porque como vos no vas a dar un concepto del núcleo mínimo de manera general y abstracta para después encorsetar, como el que matare a otro de 8 a 25 años de prisión o lo que sea. Acá lo que estás haciendo es, bajo la figura de que es una categoría jurídica que necesita ser definida, en este caso el alcance, el límite, y atendida la satisfacción en esta definición, ahí es donde juega lo multidisciplinar, lo técnico y el diálogo de las disciplinas. Fíjate cómo en Matanza Riachuelo, me parece que era la Facultad de Farmacias, le da la Universidad de Buenos Aires. Para mí el rol de las universidades en todo esto es central, porque tiene, como es tópico, como es por caso, como es lo único que en este abordaje de los casos individuales o colectivos relativo a esto, que es tan difícil porque tenés por el otro lado en la relación compleja personas que te piden lo mismo o lo contrario. Entonces, en esa tensión de intereses, en términos de Carlos, también vas a tener que resolver multidisciplinarmente o vas a tener que tener expertos de todo tipo. Es un desafío. Lo que está claro es que llegamos a un 40% de pobreza y un 40% de exclusión. Y que si bien es cierto que como ciudadanos muchas veces, eh, yo siempre me pregunto ¿y por qué me pasa esto? Es más fácil decir es culpa de esto o las patologías están acá. Yo siempre me pregunto primero por qué. Entonces, me parece que el derecho administrativo desde la técnica tiene muchas deudas de redefiniciones de la organización, del procedimiento y de lo multidisciplinar y del método. Sí, no sé quién estaba primero, no sé si Anita está bien eso o las universidades tienen que participar de esta transversalidad o en esta resolución. No sé, vos tendrías que administrar, Mili, no sé quién es. Vos mandás. Sí, ahora tiene levantada la mano primero Pamela y luego José. Gracias, Milagro. Bueno, José, justo ha sido tan lindo no solamente verte, sino escucharte por un tema tan de candente actualidad. Sí. Digamos, ahora los DESCA, que sobre todo después de la opinión consultiva 2317 de la Comisión Interamericana, como que nos pateó un poco el tablero. Claro. Y yo te quería preguntar si vos percibís que a partir de esta opinión consultiva, como que estamos dirigiéndonos a un nuevo orden, si queremos ponerlo así, como convencional ambiental, porque la opinión consultiva marca mucho una política ambiental siguiendo la agenda de la OEA, Agenda 2030. A 20, claro. Y como que trata de unir, por un lado, los tratados internacionales vigentes en el marco de las Américas, de Iberoamérica, en materia ambiental, con la necesaria tutela efectiva de los derechos humanos y el control de convencionalidad que tiene el sistema interamericano. O sea que, fíjate, ¿cómo lo ves eso? Mira, yo creo, yo
lo quise, lo que planteas es lo que estaba un poco subyacente en lo que yo decía. Yo creo que una de las deudas que tiene el derecho administrativo para el aprendizaje, uno es seguir al derecho ambiental. Tiene que ir mirando lo que pasa en medio ambiente, porque en el escenario universal y en el escenario del sistema americano, el escenario ambiental en el europeo también es muy fuerte. Entonces hay que ir mirando estos avances, estas puntas de lanza que nos van marcando un camino de reformas donde para mí el jaque que nos está gritando la realidad, y yo digo los contadores porque los contadores lo hicieron por la plata y por la administración y por el control del gasto público. Entonces, si lo pudimos hacer por el gasto público, pero acá lo que hay que claramente revisar es la teoría de la organización y la teoría del procedimiento. Y hablar de la atención y salir de las competencias y de las jerarquías e ir a las garantías. Pero las garantías hay que dejárselo de pasar a los jueces o al ámbito internacional la responsabilidad para ponerle en cabeza de quién es el funcionario responsable, que somos nosotros, los administrativistas y los modelos organizacionales, porque todos estamos cómodos, porque mientras no sale el fallo de la Corte Interamericana, mientras no sale el fallo, seguimos cómodos en las estructuras que, como decíamos, de las policéntricas, y estamos todos ahí, bueno, está el Ministerio de Salud, está el Ministerio de Medio Ambiente, está el Ministerio, pero al no tratar desde un punto de vista efectivo, como lo decía, de resolver problemas concretos en sede administrativa, como lo dice, resolver los problemas concretos, lo dice Javier Barnet, yo digo en sede administrativa, pero hay que mirar el derecho ambiental, hay que trabajar juntos y hay que hacer aportes, hay que revisar. Como dice Javier, hay que identificar las nuevas categorías, hacia dónde va, y hay que hacer una ruta de navegación para ocuparnos de todo esto que se nos viene. Pero no estamos dando respuesta. Es más, tenemos el atractor de la libertad y de la economía como factor mágico que pareciera que pasa o no es considerado en lo que uno escucha los discursos, no es considerado el hábitat constitucional. Yo no escucho hábitat constitucional o valores constitucionales, por lo menos en los discursos en esta etapa especial. No sé si te responde, Pamela, pero... Sí, excelente, justo, y me gustó eso, digamos, hoja de ruta que Claro, nos está marcando. nos están marcando una hoja de ruta, el ambiental nos la marca, Gracias. pero no le damos la respuesta, sí. José. Gracias. Primero felicitarte, Justo, realmente una ponencia inquietante. Una ponencia inquietante porque nos desafía nos desafía a los juristas a salir del conformismo y pensar si lo que hacemos es útil o no a la sociedad, en definitiva. Si esto que es cómodo para nosotros atiende realmente las necesidades de la sociedad, porque la administración es eso, es una herramienta para el bienestar social, ¿no? Ahora, yo quiero ir a esta idea del núcleo existencial, este núcleo mínimo, que vos citabas la filósofa norteamericana que sugería no definirlo, y me acordaba de una advertencia metodológica que hacía el maestro que hoy recordamos, Alejandro Nieto, que señala Nieto que hay categorías que pueden ser comunes en su enunciación, en su nominación, inclusive en cierta funcionalidad, a la ciencia política, a la filosofía, al derecho, etc. Pero que si la filosofía, la ciencia política pueden darse el permiso o la posibilidad de no marcar límites precisos y operar con cierto contenido metafórico, el jurista no puede. El jurista debe pensar y definir al menos, como vos decías, aquello que permita, cuanto mínimo, llegar a un concepto jurídico indeterminado, fijando ciertos elementos básicos. Y en esa definición y búsqueda de elementos básicos, me parece que vos lo dijiste algo, hay esta polémica de
si es ese mínimo existencial, ese mínimo de subsistencia, o si hay un mínimo que es más elevado, porque es un mínimo de dignidad, no de mera subsistencia. Exacto. Yo creo A mí, perdón, ya termino. Yo creo no, perdón, creí que, que habías terminado. no, creo personalmente que hay que apuntar a ese mínimo más elevado, y al apuntar a ese mínimo más elevado no solo implica satisfacción de las necesidades económicas, de las necesidades alimenticias, Por etcétera, supuesto. sino, por ahí me tomo de algo que dice Silva Sánchez, también tiene que ir a la dimensión de ciudadanía, de una persona Sí, que pueda claro. participar políticamente y Sí, que sí. pueda tener una vida que implique un mínimo existencial en la cultura de su sociedad. Es decir, no puede ser simplemente alimentarte y vestirte, ¿no? Y yo creo que vos vas en ese sentido, porque te he escuchado hablar de Amartya Sen en otras ponencias y de Marta Nussbaum. Vos has No, desarrollado sí. muy bien esto formar en la búsqueda de capacidades, ¿no? A las personas. Y me gustaría un poco que toques eso. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, es así. Yo creo que hay que, por de pronto, a mí me gusta, no es mío, esto es de Jaime Rodríguez Arana. Por eso yo cuando hablaba de la partícula de polvo, y que en esa partícula de polvo, cuando vos ves a toda la humanidad o ves el globo y hablas de libertad, y cuando hablas no es libertad, sino que no es Alberdi, sino que es libertad solidaria. El concepto de solidaridad se construye en el hábitat constitucional, se construye de una manera diferente. Entonces, siempre lo que yo he tratado de definir como núcleo mínimo es de las personas objeto de tutela especial, y en especiales situaciones de vulnerabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque no quiero entrar en el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales, eh, en el nivel, por así llamarlo, por más que no utiliza, de las políticas públicas o de las definiciones legislativas y económicas y presupuestarias con los cuales se hacen los diseños progresivos para el desarrollo de la dignidad de la persona humana de una sociedad temporalmente determinada. Sobre la premisa de que lo que yo intento partir como partícula elemental, esencial, como bosón, como lo más pequeño que se puede encontrar en materia de dignidad de la persona humana y de tutela, es de estos personas o grupos en especiales situaciones de vulnerabilidad y objeto de tutela especial. En ese contexto, es cierto, Amartya Sen y Marta Nussbaum, ellos hablan del nivel mínimo, hablan del concepto de desarrollo humano. Por eso para mí las normas, cuando hablamos del núcleo mínimo, no quería entrar en tantas cosas, te agradezco, José. Yo hablaba de que tenemos que hablar de que es una obligación de asegurar las garantías mínimas, digamos que es una obligación para mí conjunta, que es una obligación plural originada en una causa única, que es el 75, inciso 22 y 23. Pero en este grupo objeto de tutela especial se incardina o se incorpora también el 75, inciso 19, con el concepto de desarrollo humano, que es, pienso que a donde apuntabas con la pregunta. Es decir, que acá, cuando Lorenzetti dice en Esquivel que, digamos, para la razonabilidad es darle los elementos para que la persona humana que está con un problema de alimentación adecuada, de hambre, dice, hay que darle los elementos para que atraviese y supere la situación de exclusión. Para mí este atractor de este bosón, de esta partícula elemental, de esta terapia de lo más chiquito que hemos encontrado, a partir de lo cual la dignidad humana entra no se discute, nadie puede discutirlo y todos deben cumplir con su obligación de actuación conjunta. Marta Nussbaum va sobre la base de Amartya Sen y desarrolla el concepto de las capacidades, y por ejemplo dice que el nivel mínimo o el nivel esencial del desarrollo humano es dotarle a la persona de capacidades
para hacer, y si tiene capacidades para hacer, es. O sea que el nivel mínimo es dotar a la persona que está en extrema situación de vulnerabilidad de capacidades para hacer y para poder construirse, para poder formular mínimamente un proceso de vida. Un proceso que permita elegir entre el bien y el mal, un proceso, una capacidad mínima que le permita vincularse con el entorno, respetar el derecho del otro, respetar la naturaleza, respetar las tensiones mínimas de interés. Hay niveles mínimos que hay que, con lo cual las obligaciones son superiores, José. No se arregla con dinero, dando la alimentación adecuada, porque con la alimentación adecuada no supera ni atraviesa. Si, por eso yo tomo la expresión de Lorenzetti, no atraviesa ni supera la situación de exclusión, el estado de exclusión. Y aquí para mí el anclaje, el hábitat constitucional es el concepto del desarrollo humano, básicamente en la nueva cláusula de progreso de 75, inciso 19, que para mí hay que agarrarse de ahí, por lo menos para las urgencias. De acá para arriba todo está bien, pero de acá para abajo es responsabilidad política. Es responsabilidad política que un funcionario nacional le plantea a Ciudad Autónoma de Buenos Aires en situaciones de personas o grupos afectadas en niveles mínimos, como yo he dicho en algunas otras oportunidades, que plantea una cuestión de competencia porque no quiere estar en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se quiere ir al fuero federal. Debería significar un juicio político automático, planteando distribuciones competenciales de jurisdicciones cuando están afectados este nivel de garantías con tutelas especiales, con igualdad sustancial y con peligros existenciales o por abajo de los mínimos no están las competencias judiciales. Por eso para mí es importante consagrar la obligación de actuación conjunta y no atalonarse en diferencias formales o instrumentales, ¿no? No sé si me fui demasiado, José. No, muy claro. Abre de vuelta nuevos interrogantes que los charlaremos en otra conferencia. Muchas gracias. No, por favor. En el chat tenemos una pregunta de Laura Álvarez, no sé si quiere explayar. Dice, en el caso de personas en caso de hipervulnerabilidad, la actual composición de la Corte mantiene la tesitura de los fallos citados por usted cuando el doctor Rosenkrantz refirió el año pasado en un conversatorio: no puede haber un derecho detrás de cada necesidad porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades. No sé si Laura se encuentra presente y quiere explayar el comentario. Sí, lo tengo presente. Pero espero o contesto. Sí, no sé, Laura, ¿te No, encontrás a mí, presente? yo creo que él siempre, cuando, por eso lo he citado a Lorenzetti o cité a Kivet Castro, pero digamos, creo que estos son atractores. Lo que estamos viviendo en esta, en esta pequeña mota de polvo es un sistema que es un sistema complejo, que se trata de comunicar con comunicaciones invisibles, pero tenemos tensiones. Y esas tensiones estuvieron en la década del 90. Los que somos más viejos, la Fundación Mediterránea y la tensión entre economía y derecho como era muy grande, y ahora se vislumbra lo mismo. Y estas tensiones están, uno plantea el hábitat constitucional de lo que uno considera. Tampoco me animo a decir que esto es, lo que estoy seguro que debe discutirse, debe hablarse, debe tensionarse. Yo creo que hay que leerlo a Corti y bueno, y la Corte cuando ha hablado de que no hay, la propia Corte con personas en estos fallos, cuando ha decidido, no hay razones de derecho presupuestario que puedan oponerse al reconocimiento de estas garantías mínimas en esta partícula, lo que para mí es una partícula elemental del Estado de Derecho Constitucional, ¿no? Fíjense que cuando se habla de la dignidad humana, como se habla de la clave de bóveda del derecho administrativo, fíjense como la construcción es como la clave de bóveda, vieron que es las flores en las iglesias que une que un sistema constructivo. Entonces, es como que todo está dentro del sistema perfecto construido.
Y acá me parece que hay que ver las partículas de la física cuántica, lo que no vemos. Acá pasa toda la frontera, acá no me importa cómo es el derecho administrativo nacional, cómo es el derecho administrativo provincial y en el de la municipalidad de Quilmes. Acá, no, estos cada uno tiene su clave de bóveda, el derecho local y el derecho nacional. Acá juega una partícula elemental que abre y que dispara obligaciones conjuntas. Para mí tienen base constitucional, pero bueno, si no deberían tener base legal, o por lo menos, y dejar de patearle el problema a la Corte. Es verdad lo que usted dice de Rosenkrantz, pero bueno, está la tensión entre economía y derecho. Lo que yo estoy viendo es que no creí que estaba tan fuerte como lo que estoy escuchando en los discursos políticos en este momento especial, que vemos que esta tensión es lo que se nos viene. David ¿Podría tiene agregar levantada la algo, mano. justo si me permitís, a Sí, por esto? favor. Porque cuando leí lo que colocaba la colega ahí en el chat, me quedé pensando que creo que no tiene, a mi modo, absolutamente respetuoso razón Rosenkrantz. Porque si los derechos solo van a existir en la medida que haya economía para satisfacerlos, estamos en problemas. La tesis de decir, bueno, no puede haber un derecho detrás de cada necesidad porque no tenemos fondos para pagarlos todos, este es un problema. En realidad, la cuestión es reconocer qué necesidades habilitan la actuación inmediata y reconocer que la atención de las necesidades no necesariamente va a poder ser colmar la necesidad. A veces, la atención de la necesidad en un estado solidario no va a permitir atender el total de la necesidad. Pero yo creo que lo que nos impone el Estado Social de Derecho es que las necesidades de uno no sean postergadas hasta tanto se resuelvan y atiendan las necesidades de otro. Debe haber una articulación que en base a la jerarquía, a la gradualidad, a la importancia, vaya más o menos esa idea de una situación igualitaria de la que habla Rawls, ¿no? Por eso no me gusta lo de Rosenkrantz, porque entonces dejemos a los economistas que vayan definiendo el código civil, el código laboral, el código... si dejemos que ellos escriban y reescriban permanentemente el sistema jurídico en base a la eficacia presupuestaria o la eficacia de gestión de recursos. Me parece que donde hay una necesidad, y habrá que discutir qué es una necesidad, porque ese es otro punto, hay sí derechos. Y esos derechos deben ser atendidos de acuerdo a una serie de criterios que son los que se plasman para hacer lugar a las pautas a los criterios de justicia distributiva, de cada uno según sus necesidades, posibilidades, a cada uno según su aporte en el todo social, a cada uno según su capacidad para aportar en el todo social, etc., ¿no? Bueno, eso, quería sumar a esto de Rosenkrantz porque me parece agresivo. No creo que haya un absolutismo de la necesidad, pero tampoco que haya un absolutismo de la economía. Gracias. David tiene la mano levantada. Buenas noches a todos. ¿Cómo andás, Justo? La verdad Hola, que David. una alegría verte, enorme. Sé que Igualmente. venías hablando hace mucho de esto. Un poco Sí, contestaste, creo que la preocupación, un poco por lo que dijiste vos y lo que dijo José, me parece que se vienen tiempos políticos donde pareciera ser que las prerrogativas van a crecer y los derechos, con esta tensión que vivimos hablando de que en claro. algún momento crecen los derechos, crecen las prerrogativas, y uno avisora y por lo tanto se preocupa. Entonces, como vos sabés, porque esto lo has dicho muchas veces, uno ve en los dictámenes de los abogados que trabajan en todos los servicios jurídicos, muchas veces la necesidad y las ganas de plantear estas cosas, y a veces se chocan contra las barreras políticas, que no digo que existen en todos los casos, pero que Sí, claro. dificultan muchas veces que uno pueda desarrollar las opiniones jurídicas con libertad, y creo que son pequeños átomos donde se van generando este cambio de mentalidad que vos también decís. Entonces, esto es más una frase del justo motivador. ¿Qué le dirías a ese abogado que está en soledad, que está construyendo un dictamen, que ve estos problemas que vos ves,
que quiere plasmarlo en un dictamen, pero que bueno, le complica, ¿no? Esto de, bueno, los tiempos políticos, las necesidades, la cuestión económica, y bueno, no pongas esto, porque ¿cómo empezamos a construir desde abajo esta construcción jurídica? Yo creo que los clásicos que nos llevaron de la mano, bueno, a José, a Eduardo, a clásicos como Villar Palací Mm, de la aplicación del derecho administrativo a partir del grupo normativo que se arma del caso concreto, que es de la década del 80 en España, Villar Palací, Villar Escurra, son cosas que hay que romper con la noción de norma completa, que ya lo planteaba en la década del 80, digamos, en España, pero rompiendo la noción de norma completa y la noción de que la norma es la resultante de armar el grupo normativo, con lo cual tenés que ir a la convencionalidad, a los estándares, como te lo trata la Corte, aplicando las observaciones generales o los estándares como la Corte que consagra en todos estos fallos la obligación de estos abogados que deben considerar el soft law, estos estándares lo deben considerar. Entonces, ellos en el proceso de creación del grupo normativo está el derecho duro y el derecho blando, y tienen que armar el grupo normativo conforme a las pautas de los intérpretes de estas normas de convencionalidad. Partir de la lógica de la aplicación, para mí, bajo la noción de grupo normativo y de la norma, no existe la norma completa, y ahí están el derecho duro, el derecho blando, las pautas de interpretación, y que tenemos responsabilidades. ujú, Una de las cosas que a mí más me maravillan en la docencia, porque a esta edad se ha dado vuelta la cosa y yo recibo tanto de la juventud que mucho más de lo que uno daba como en los primeros tiempos. Y la verdad que los jóvenes, uno observa las coincidencias en intereses, bienes o valores, cómo trabaja el medio ambiente, enfermedades poco frecuentes, qué sé yo, una serie de estándares y estudiantes de grado, y bueno, tratando de trabajar en destrezas y en capacidades, pero es el hábitat constitucional. A mí lo que más me asusta, esto que decía la colega que habló allí, es este discurso contemporáneo político, está bien que es una coyuntura, de que otra vez economía y derecho. Y que, bueno, que si las políticas económicas, si se puede o no se puede, que el dólar sí, que el dólar no, y si es constitucional, si no es constitucional, pero no hay una discusión constitucional. Pero estas discusiones de los operadores jurídicos están en ciernes, porque estos límites presupuestarios, por eso yo digo que para mí hay que avanzar en la juridificación en el sentido de dictar normas. Lo ujú. hemos hecho con Julio Rodríguez Ines, con algún proyecto de ley, con algún grupo de investigación, de consagrar la obligación de actuación conjunta, eh, de asegurar la obligación mínima de estos niveles esenciales, pero lo digo, vuelvo a decirlo, para las personas o grupos objeto de tutela especial afectados en los casos concretos, es decir, en la emergencia de la emergencia de la emergencia, porque si no, nos va a pasar, y a partir de allí, pero hay que decir, acá no se toca, y los legisladores y la política me parece que deben asumir lo que yo creo que es una responsabilidad histórica, ¿no? Porque la aparición de el efecto Trump en este conversatorio, cómo anticipa lo que le llama la posglobalización. Si nosotros estábamos ilusionados con una globalización hegemónica, una globalización contrahegemónica, de los pensamientos plurales, distintos, disímiles, que se encuentran los diferentes y luchan globalmente, y una sociedad sin fronteras, y ahora aparece la posglobalización con reacción a los migrantes, reacción a derechos fundamentales, entonces nacionalismos. eh, entonces el halo constitucional, el hábitat constitucional, el atractor constitucional, para mí, y cómo juegan los casos concretos y en las aplicaciones de cada uno de los operadores de los estudiantes centrales. Es construcción de cultura, me parece, Ujú, de ujú, defensa de valores constitucionales, muy importante. Y totalmente. después que no lo saquen, listo, que lo tachen Ujú, al dictamen. Importa. es Bueno, así. creo que no veo más preguntas. Sí veo que el doctor Ferrando deja principios que se han incorporado con la reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo en Mendoza.
Y bueno, si no hay más preguntas, nadie más quiere agregar algo, vamos entonces a dar por finalizada la conferencia, la última conferencia de este ciclo, agradeciéndole a Justo y a todos los que participaron, y bueno, despidiéndonos hasta el próximo encuentro. Muy bien. Un abrazo grande, Justo. Muchas Un gracias, abrazo grande. Muchas Ismael. gracias a Un todos. abrazo grande, Nos vamos. muy bueno. Mandame después mandame lo que subiste, por favor, los principios. Sí, sí, con mucho gusto te lo mando. Ahí lo puse en el chat, pero te lo mando ahora Sí. por el WhatsApp. Yo no Ha entiendo sido- la luz, así que tengo dificultades para comprender la energía eléctrica, así que si me lo mandás mejor. Bueno, un gusto verte. Saluda a Silvina. Nos vemos. Gracias. Perdón, yo querría recordar antes que terminen de desconectarse la invitación a la actividad del Forjat de este fin de semana, de este día viernes. No sé, Milagros, si va a ser también, se va a poder acceder por vía virtual o es solo presencial. Sí, las inscripciones están abiertas hasta mañana por la tarde. Los flyers están dando vuelta tanto por el Facebook como por el Instagram del Forjat. Y también Sí, han llegado por mail a todos los socios. La gente se puede inscribir tanto para pero asistir la presencialmente participación es como... mi pregunta. ¿Va a ser solo presencial o virtual No, también? no, también virtual. Se pueden Ah, inscribir para acceder y el viernes les llegará el link para poder ingresar. perfecto, que tengamos en cuenta eso y ya estamos caminando, como dijo Eduardo, hacia las jornadas nacionales y bueno, con todo esto que hemos juntado este año, algo interesante podremos tratar de hacer. Eh, bueno, nada, Eduardo, cierre usted, por favor, presidente. Estás Está muteado. muteado, presidente. Está muteado. Tiene No, dificultades con la no, tecnología. pensé que terminábamos con las palabras de Justo. A mí no me queda más que manifestar el agradecimiento de siempre a todos y cada uno. Hemos tenido este hermoso ciclo que estará reiterado, ojalá, durante todos los años venideros. Y con un éxito nos parece muy importante porque hemos logrado una asistencia, una presencia sostenida en las distintas charlas, en las distintas conferencias, con muy buen nivel de participación, de involucramiento, obviamente, y partiendo de la base del nivel y la jerarquía intelectual de nuestros expositores. Así que la alegría y la satisfacción de poder arrancar con este tipo de productos que iremos reiterando a través del tiempo y las demás actividades que la Asociación Argentina, a través de su comité ejecutivo, está instalando y tratando de promover. Así que nada más que esto, yo nuevamente también insistirles en el anuncio de la actividad de Forjat entonces este viernes en la ciudad de La Plata, pero en forma híbrida, como recién decían, y también la de las jornadas, también en forma híbrida, desde la ciudad de Rosario, el 9 y el 10 de noviembre, cuya información y difusión van a poder empezar a ver a partir del lunes de la semana que viene. Así que muchísimas gracias a todos y nos vamos a seguir manteniendo entonces en contacto hasta que termine este año en esas jornadas nacionales e internacionales. Un placer y que terminen todos un buen día. Gracias.